Hola, te voy a mostrar de qué soy buenísimo. Te voy a mostrar, Te voy a mostrar de qué soy buenísimo. Ahí te voy a poner nivel para que vos. Se llama Yo creé este mapa. Yo lo hice. Así que pasó, no sé. Hice el mapa y pasé. Quiero que mira cómo fue esto. Este es muy... Ay, no. ¿Por qué María siempre...
luego.
Bueno, pa, espero que te gustó mucho. Te quiero.